Hola, bienvenidos a nuestro último programa de la semana aquí en Junta Médica. Hoy hablamos de un tema muy serio, pero lo hemos visto representado en las películas, en obras de teatro, hasta la gente bromea con ello. Pero realmente las personas que padecen de esto realmente viven angustiadas. ¿Usted se imagina pasar media hora para amarrarse los pasadores de los zapatos o 2 horas solo para hacer la cama, para tender la cama? Esto es solo un pequeño ejemplo. Aquí empieza Junta Médica. Arrancamos esta Junta Médica presentando al doctor Leslie Soto, ya lo conocen, médico internista e infectólogo. También nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema muy importante, el médico psiquiatra Guillermo Lat, quien trabaja en el Hospital Honorio Delgado Hideo Noguchi, y el psicólogo clínico Daniel Dreyfus, presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Bienvenidos a Junta Médica. Encantado. De momento no he dicho cuál es nuestro tema del día, pero si les digo TOC, ¿les suena de algo? TOC, 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 y no es TOC, TOC, TOC de tocar la puerta. Hablamos, señores, del trastorno obsesivo compulsivo. Muy importante. Vamos a decirles, como siempre, ¿no?, algunos datitos importantes sobre este trastorno. Es un trastorno de ansiedad con pensamientos recurrentes y rituales, esto es muy cierto, rituales que interfieren en la vida cotidiana de las personas. Suele aparecer en la adolescencia, aunque también puede manifestarse desde la niñez, y el tratamiento incluye medicamentos y psicoterapia. Doctores, tenemos 2 conceptos clave, ¿no? Obsesivo y compulsivo. ¿Es lo mismo? ¿A qué nos estamos refiriendo? No, usualmente cuando uno habla de trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de la parte obsesivo implica ideas que el paciente va a tener. Y estas ideas, que pueden ser rituales, o una idea que no hizo algo, lo va a tener que hacer. Y ese hacer es la compulsión, el hacer lo que la idea le está diciendo. Desafortunadamente, esta idea hace que el paciente le perjudique, le da mucha ansiedad y no lo deja trabajar y hacer sus cosas diarias como debería de hacer. Entonces, doctor Lat, no es posible solo tener obsesión o compulsión. Siempre están los dos. Siempre están los dos. En algunos casos hay obsesiones encubiertas, obsesiones mentales, o compulsiones mentales, perdón. Ahora, las obsesiones no son solamente pensamientos, son impulsos, ¿no? Son algunas preocupaciones, ¿no? Y que esto genera ansiedad. Para poder tener significancia clínica, tiene que causar ansiedad en el paciente. La ansiedad es disminuida por la acción compulsiva. La acción compulsiva puede ser física o puede ser mental, pero la idea de ambos es que disminuya la ansiedad que está produciendo la preocupación excesiva que el paciente tiene, que por otra parte siempre es considerada por el paciente ilógica, irracional, absurda. ¿Se da cuenta? Doctor Dreyfus, ¿el paciente que tiene TOC se da cuenta que lo tiene? Sí, se da cuenta, sufre por eso, pero no lo puede evitar, o sea, vive en un estado de angustia muy grande. Ahora, lo que pasa es que trata de darse explicaciones, excusas, que nosotros llamamos racionalizaciones, que de alguna manera explica por qué es que está tan convencido de que se va a infectar de algo, por ejemplo, que algo malo le va a pasar si es que no sigue determinado tipo de ritual, ¿no? Algunos pacientes, pocos, no tienen conciencia de que están enfermos. Eso es verdad, ¿no? Son los que se llaman pacientes sin insight. Entonces, ellos no van a buscar ayuda. Los familiares son los que tienen que darse cuenta de que este paciente está sufriendo demasiado y que no se está percatando de que está enfermo. Así es, y más adelante vamos a ver cómo deben actuar los familiares en este tema. Ahora sí los invito a ver nuestro siguiente testimonio. Cuando limpiaba, me acuerdo, mi silla, tenía que hacerlo 500 veces bien. Me aislaba, ¿no? Y también empecé a vestirme desaliñado, ¿no? Y tampoco no entendía lo que el otro me decía, ¿no? Es difícil darse cuenta, ¿no? Pero cuando me dio, ¿no?, en la parte inicial fue una parte aguda, ¿no? Una parte que brota y se hace bien fuerte.
Entonces en ese momento no me di cuenta, ¿no? Para nada. Solo mi familia, después de estar 3 meses por lo menos, ya me tuvo que llevar a un psiquiatra, ¿no? Particular. Pasaba de la ducha, a tender mi cama, limpiar, ¿no? mi sofá, me demoraba bastante en cada cosa, ¿no? Me lavaba las manos, ¿no? Poco, y después fue cada vez más. Y entonces ahí fue, el inicio fue pues, ¿no? el lavado de manos, de ahí cuando tenía mi cama me demoraba, ¿no? 1 o 2 horas. Digamos, en la parte más aguda, pues, o sea, estaba todo el año, digo todo el día, ¿no? Todo el día en ese estado, ¿no? Pasando ¿no? de manillas en manillas, ¿no? Me demoraba el pasador, también me demoraba ahí media hora, ¿no? Entonces, si no era una, era otra, y así pasaba, ¿no? Y estaba todo el día, ¿no? Básicamente cuando limpiaba, me acuerdo, mi silla, tenía que hacerlo 500 veces bien. Y si no lo hacía, tenía que hacerlo otra vez, ¿no? Y si no lo hacía bien, otra vez. Aparte de esas manillas, me aislaba, ¿no? Y también empecé a vestirme mal, o sea, digamos, desaliñado, ¿no? Desaliñado es la palabra, ¿no? Y entonces, y por momentos a veces mi lenguaje, mi lógica se cortaba, ¿no? Se cortaba y tampoco no entendía lo que el otro me decía, ¿no? Es como que algo malo va a pasar, ¿no? Algo malo a mí, a mi familia, a la sociedad, al mundo, ¿no? Y digamos, estoy en la obligación de tenerlo que hacerlo así, porque si no, yo no voy a estar bien y por lo tanto mi entorno tampoco va a estar bien, ¿no? Entonces sí o sí, ¿no? Entonces es la lógica, ¿no? Y para mí pareciera que hasta ahora estuviese, ¿no? Fuese ese, ¿no? la razón, la verdad, no vería otra cosa, ¿no? Doctores, ahí veíamos, ¿no?, el testimonio de este joven que tardaba muchísimo tiempo en hacer cosas tan cotidianas que quizás para nosotros nos tomaba pues unos minutos nada más. Sí, es algo bastante frecuente. Hay personas, por ejemplo, incluso médicos, incluso que se lavan las manos constantemente porque piensan que han tocado algo que los puede infectar. Y esa idea pues la tienen fijo en la mente y tratan de evitarla, haciendo la compulsión, en este caso lavarse, en este caso como el joven bañarse. Entonces cualquier ritual que perjudique a uno en su vida diaria no es realmente algo bueno. Muy bien. A continuación les cuento, ¿no?, que el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, puede atenderlos en cualquier problema que ustedes tengan, ¿no?, respecto a la salud mental. ¿Cuáles son los servicios que se brinda aquí? Es la atención a adultos y niños, diagnóstico y tratamientos. Pero no es lo único, porque hay más todavía. A ver si me ayudan con la siguiente claqueta. Tienen también servicios de emergencia, consulta externa y hospitalización y rehabilitación. Si usted quiere más información, llame al teléfono que aparece aquí en la pantalla, 614-9200. Ya lo sabe, el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, y encima aquí está un representante, ¿no?, del instituto. Bien, seguimos hablando del TOC. Yo quería hacerles una consulta, porque realmente TOC tenemos todos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo también, no sé si es obsesión, ¿no?, pero me lavo las manos constantemente, ¿no? O nunca puedo salir de mi cama si es que no está mi cama tendida. Pero hay personas que ya es en un grado mucho mayor, como el caso de este joven. Hay que hacer diferencias. El problema obsesivo, que lo podemos tener todos los seres humanos en mayor o menor medida, solo tiene significancia clínica, es decir, requiere atención si cumple algunos criterios. Sufrimiento, o sea, causa dolor al paciente. Y 2, lo incapacita en varias áreas de la vida mental. Esta incapacidad tiene que, por lo menos en cuanto a tiempo, ocuparle 1 hora mínimo de dedicación exclusiva a compulsar. Menos de eso no puede ser considerado un problema de tipo médico que requiera tratamiento. Probablemente podría requerir alguna intervención psicoterapéutica, pero fármacos, ¿no?, o un tratamiento a toda la gama que podría esta significar no la necesitaría una persona. Pero, doctores, ¿hay varios tipos de TOC? Hay varios tipos de TOC. ¿Podríamos resumir unos cuantos? Hay varios temas de TOC, ¿no? Hay un solo TOC y hay varios temas. Ah, ok, es abanico ahí, ¿no? Efectivamente, no solamente hay varios temas, hay todo un espectro TOC. Es decir, este problema puede presentarse en diferentes patologías.
como un subsíndrome, como síntomas asociados en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en las depresiones, en los trastornos de personalidad. En todos ellos pueden haber síntomas obsesivos-compulsivos, que pueden no hacer un cuadro obsesivo-compulsivo, pero sí de alguna forma de obligarlos a compulsar, obligarlos a actuar de acuerdo a estas creencias absurdas que tienen. Y doctor, ¿siempre tienen las personas con TOC pensamientos negativos de que algo malo va a pasar, Claro de que va a sí, haber una claro que sí. catástrofe, ¿no? De que de repente van a sufrir un accidente? Sí, o justamente su por familia, eso etcétera? son las compulsiones, o sea, para protegerse de estos pensamientos, o sea, si no se sigue un ritual bajo determinadas condiciones, además de una forma particularmente ordenada y precisa, efectivamente algo malo va a pasar. Hay un tipo de pensamiento muy concreto que se llama mágico omnipotente. Es un pensamiento en el cual yo estoy seguro que si las cosas no se dan de una determinada manera, yo voy a tener de alguna manera la responsabilidad, por no decir incluso la culpa, de que algo muy malo me ocurra a mí o a algún ser querido. Y lo encomillo porque en realidad ese ser querido tiene un vínculo más o menos complejo con la persona que sufre esta obsesión. O sea, me refiero a que no es necesariamente un vínculo muy positivo que hay ahí. Es un vínculo conflictivo. Muy bien, doctores, ¿podríamos dejar en claro cuáles son las causas del trastorno obsesivo-compulsivo y generalmente cuándo aparece? Decíamos al inicio, ¿no?, que se da sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido podría ser el origen de este tipo de trastorno. No. Por lo general son causas biológicas. Causas biológicas. Por ejemplo, en la gran pandemia de 1918, la influenza, tras esto hubieron muchos casos de trastorno obsesivo-compulsivo que aparecieron porque se vio que los gérmenes que causaban esto atacaban ciertos núcleos cerebrales, núcleos basales se llaman, que están en la base del cerebro y que de alguna forma determinan la conducta obsesiva, la conducta compulsiva, perdón. Muy bien. ¿No? Doctor, enseguida volvemos con usted. Como siempre aquí en Junta Médica damos varios datos, ¿no?, en torno al tema que estamos tratando. Los síntomas del TOC, ¿no?, como ustedes estaban mencionando, pueden ser leves o moderados o tan graves y prolongados que pueden llegar a incapacitar a una persona, ¿cierto? Sí. Claro que sí, porque el hacer los rituales y hacer toda la compulsión le quitan tiempo del trabajo. Entonces, en muchos trabajos, por ejemplo, no van a tolerar a los pacientes, a las personas que hagan esto. Ajá. Por ejemplo, gente que esté pues, en el baño lavándose las manos constantemente y no cumpliendo su labor, lo va a incapacitar y no va a poder desarrollarse como persona. Claro, ¿no? Pero también están los casos de aquellas personas que se obsesionan con su trabajo. Después del corte, lo vamos a ver. Ya regresamos en Junta Médica. Estamos de regreso en Junta Médica, estamos en vivo, señores. Llámenos al 619-0670. Tenemos también un hashtag, es TOCJM, JM de Junta Médica. Escríbanos a las redes sociales, los estamos esperando, y los doctores también, para que puedan resolver sus dudas. Ahora sí, yo me he traído aquí al doctor Guillermo Lat, ¿no?, para centrarnos un poco más en el tema, pero antes leemos aquí estos datitos. Los antecedentes familiares son un factor de riesgo, ¿no? Con el doctor vamos a detallar un poco más este tema. Y por favor, el siguiente dato. Los niveles del neurotransmisor llamado serotonina están relacionados con el TOC. Ahí tenemos dos palabras también que queremos que explique, neurotransmisor y también serotonina. Vamos con la primera parte, ¿no? ¿Es cierto que los antecedentes familiares tienen algo que ver con los TOC? Definitivamente. Tiene un componente genético y no solamente pueden heredarse los propios síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, sino rasgos del mismo trastorno. Es decir, un padre podría tener hijos con el problema, pero podría tener de repente otros hijos que desarrollan características peculiares, son maniáticos, son excesivos en la limpieza, son demasiado prolijos en algún tipo de actitud o conducta, ¿no? Entonces puede heredarse efectivamente. Muy bien. Respondí a la consulta, ahora sí vamos con los otros dos conceptos, ¿no? El neurotransmisor y la serotonina. Los neurotransmisores son sustancias que permiten la comunicación entre una neurona y otra. Son múltiples. Para propósitos de lo que estamos hablando, la serotonina que vemos ahí en el gráfico B es fundamental como inhibidor
de algunas actividades, acciones o pensamientos inclusive. Entonces, cuando la serotonina no está adecuadamente trabajando, no hay la suficiente cantidad de serotonina o no se metaboliza adecuadamente, aparecen, ¿no?, pensamientos, conductas que pueden resultar patológicas, ¿no? La intervención con medicación que eleve los niveles de serotonina va a controlar esta sintomatología. Entonces, eso se da porque tenemos un nivel bajo de serotonina. En efecto, o un nivel de intercambio a nivel neuronal. Muy bien. Porque en este caso, lo que parecería en el trastorno obsesivo compulsivo es que sí habría un déficit de serotonina, pero porque no hay un recambio hacia el interior de la neurona. ¿El entorno en el que vive una persona puede influir en la aparición de ese trastorno? Por supuesto, hay casos de traumas sexuales en donde el componente obsesivo es sexual y definitivamente tiene una correlación histórica con el trauma sufrido. ¿Los doctores están de acuerdo con lo que nos está comentando, ¿no?, el doctor Guillermo? Totalmente de acuerdo. Claro. Tan de acuerdo que no tienen nada que decir. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pero ¿por qué no? Cuando hablamos de TOC, hasta a veces nos reímos o tomamos a broma, ¿no? Y esto es un tema realmente serio, ¿no? Las personas que lo padecen, o sea, no lo pasan nada bien. No lo pasan bien. No es gracioso, es realmente hay mucha presión del entorno cuando tenemos a una persona que está atrapada por las compulsiones, no puede zafarse de eso. Y cómo se interfiere la vida cotidiana de esa persona, también empieza a pasar por una serie de situaciones difíciles. Conozco a un chico, a un adolescente que es muy difícil para él llegar a tiempo al colegio en la mañana. ¿Por qué? Porque el tiempo que le toma en el baño para ocuparse, arreglarse y demás, siempre es excesivo, ¿no? Ustedes, doctores, ¿cómo diagnostican que una persona tiene trastorno obsesivo compulsivo? Tiene que tener obsesiones y compulsiones, uno. Y segundo, tiene que haber significado clínico, es decir, que haya sufrimiento y que por lo menos ocupe dentro de la vida cotidiana del paciente una hora haciendo los síntomas. Claro, ¿no? Porque ustedes comentaban antes, hay ciertas personas que ellos no se dan cuenta que lo tienen. Entonces, ahí cuando conversan con ellas, ¿cómo lo detectan? No, es el entorno. El entorno. O sea, no son ellos el que Claro. les dicen, no, yo me tardo, yo qué sé, media hora para amarrarme No, los porque para él pasadores. hay una serie de explicaciones, ¿no? El doctor Ajá. estaba O sea, mencionando. siempre ellos se excusan. Claro, Ajá. me voy a infectar, en fin, el virus, cualquier cosa de esas. O sea, soy una persona limpia. Pero, por Perdón. ejemplo, hay algunas personas, por ejemplo, que todas las noches tienen que cerrar la puerta de la casa. Y entonces uno dice, bacán, cerró la puerta de la casa bien. Pero si vemos que vuelve a cerrarla y se vuelve a levantar y se vuelve a levantar, el entorno es quien se da cuenta, aquí está pasando algo. Porque si ya se levantó, ¿por qué se vuelve a levantar? Entonces, cuando ya el entorno se da cuenta, ya el problema está ya aflorando. Así es, ¿no? Y como comentaba, a veces lo vemos, ¿no? Pero las personas como que, oye, les causa como que a veces gracia, ¿no? Y no se lo toman en serio. Antes les decía que estamos en vivo y que nos envíen sus consultas a las redes sociales y ustedes son muy obedientes porque ya lo hicieron. Tenemos una consulta. Vanessa Vera, doctor, si me acompaña a verla. ¿Son las compulsiones lo mismo que las manías? ¿Ustedes qué dicen? En el lenguaje cotidiano sí. Manía es, de un punto de vista psiquiátrico, es una enfermedad aparte, ¿ya?, que pertenece al trastorno bipolar. Pero para el vulgo, para la gente que no conozca estos términos, los legos, manía podría hacerse parecido a lo que son compulsiones, no obsesiones. Compulsiones. Compulsiones. Es decir, el acto, ¿no?, con el cual uno disminuye la ansiedad que produce la preocupación obsesiva. Y eso que solemos relacionar, creo, más manía con obsesión que con compulsión realmente, ¿no? Yo quiero decir algo que se mencionó muy rápidamente al principio del programa, pero que esta pregunta permite profundizarlo un poquito más. A ver. Todos tenemos diferentes tipos de manías. A los estudiantes de psicología y psiquiatría les pasa algo muy curioso al momento de estudiar este curso que se llama psicopatologías, porque hay que leer de toda la casuística que hay, y lo que le pasa al estudiante mientras va leyendo la casuística es que va sintiéndose con cada uno de los casos que va leyendo. Sí, identificando. Se va identificando, va pasando de un caso en otro y en fin, o sea, pasa por maníaco, luego antes que eso se sentía histérico y al final termina incluso sintiéndose esquizofrénico. O sea, le pasa de todo. ¿Qué ocurre? Los seres humanos, la diferencia que hay entre algo que es clínicamente importante respecto a algo que usualmente tenemos las personas es un tema de grado. Todos tenemos un poco de todo.
Todos somos un poco maniáticos, todos somos un poco paranoicos, todos somos un poco depresivos, todos somos un poco de todo. El punto es que cuando ya estas manías, como el doctor bien dice, ocupan un tiempo excesivo, entonces ya estamos hablando de algo que hay que atender a un nivel más bien profesional y ayudar a la persona a, bueno, hacer de su vida algo más dúctil, ¿no? Pero que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Absolutamente. Claro. Porque es cierto que incluso estas personas, estando ya en la cama a punto de dormir, siguen pensando en los rituales, en lo que tienen que hacer. Si cerré la puerta, no cerré la puerta, me vuelvo a levantar, o lo limpié, no limpié, que algo se movió, o sea... A todo el mundo Claro. le pasa Ajá. que de repente sales de la casa y te entra la duda, ¿cerré bien la puerta? Sí. Y alguna vez incluso puedes regresar a ver si cerré bien la puerta. Pero una persona con una compulsión obsesiva va a hacer eso 30 veces. Claro. O sea, es un ritual, tiene que hacerlo. Sí. Y si llega a las 29, vuelve a empezar de nuevo. Absolutamente. Claro, la idea es que todos tenemos un rasgo de algo, o sea, como dice el doctor, todos tenemos un poco de cada cosa. El punto es que ese ritual no afecte mi vida diaria, ese es el punto. Y ya tenemos para cada enfermedad varios criterios y obviamente el entorno va a decir algo está pasando, llevarlo al profesional, que el profesional evalúe ya el contexto y diga, sí, pues este señor está con tal trastorno o tal otro, hay que evaluarlo bien y comenzar a tratarlo. ¿No? Y eso es muy importante, el tema del tratamiento, ¿no? Es una duda frecuente también. Ahora los invito, doctores, veamos la segunda parte del testimonio que les hemos presentado antes. Estuve con este psiquiatra, ¿no?, en particular 1 año. Y este psiquiatra, lo que yo escuché en la primera o segunda consulta, delante de mí, delante de toda mi familia, es que me dijo que tenía esquizofrenia, ¿no? Y ya, pues, no se imaginarán el golpe, ¿no? Solo me daba pastillas y venía cada mes. Y durante ese año no mejoré, ¿no? Estuve igual o hasta un poco peor, ¿no? Después de 1 año con este psiquiatra me mandaron al Valdizán y ahí el médico pues, dijo que tenía esquizofrenia indiferenciada, ¿no?, en donde predominan los síntomas negativos y trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y a partir de ahí me dio un medicamento, varió muy poco la medicación, pero empecé a mejorar. O sea, ya había diferencias bajaron, ¿no?, el número de repeticiones, rituales, ¿no? En Valdizán estuve como 3 años, 4 años quizás, y no es que haya estado con TOC solamente, ¿no? También había el otro diagnóstico, ¿no? Y entonces, bueno, al final con este médico, pues los síntomas del TOC fueron bajando y ya me había reincorporado a la universidad, ¿no? Pero aún así, ¿no?, era un poco pesado. Entonces decidí pues seguir un tratamiento alternativo, complementario, ¿no?, que es en base a hierbas chinas y productos naturales, ¿no?, que tiene mucho fundamento científico, ¿no?, en cuanto a la acción, ¿no?, moduladora o reguladora, ¿no?, de los neurotransmisores del sistema nervioso central. Al final del año me sentía bien, pero a mitad del año dejé las pastillas, ¿no? Fui a mi médico, le consulté y me dijo, tú eres libre de elegir la medicina que te haga bien. Y antes se oponía, ¿no? Y antes me decía, no tomes las hierbas. Después me dijo, bueno, puedes usar las dos. Hasta que al final me dijo, ya tú eres libre de elegir, ¿no? Desde que dejé las pastillas y las hierbas, hay un cansancio, al parecer hay algo de depresión, ¿no? Pero no lo comparo, ¿no?, con cómo era antes, ¿no? No veo comparaciones. De esa fecha, que ya pasó 7 años, no ha regresado, ¿no? Quizás sí tengo una personalidad obsesiva, ¿no?, perfeccionista, ¿no?, eso sí. Quizás haciendo pues algo que realmente le agrade, ¿no?, algo que realmente le motiva, ¿no?, algo que realmente le haga sentirse bien, ¿no? Entonces de esa manera pues la ansiedad disminuye bastante, ¿no? Y la ansiedad pues es el motor del TOC, ¿no? Es lo que te hace no estar en ese estado. Entonces baja la ansiedad, baja el TOC, ¿no? Y bueno, pues y tener una actitud pues realmente de querer salir de eso, ¿no?, de no conformarse en ningún momento de estar así, ¿no?, permanentemente. Y también antes de eso pues yo practicaba deportes y como es una manera muy estricta y había como que logrado cierto dominio físico y mental.
Entonces eso me ayudó pues a contrarrestar estos, digamos, los efectos de las pastillas y de los mismos problemas, ¿no? Entonces hay cierta voluntad, ¿no? Muy bien. Los doctores han estado atentos, ¿no?, a lo que nos contaba este joven. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí, es interesante cómo él hace una autorreferencia, ¿no?, de todo un proceso en el cual él se siente un poco mejor ahora. Y es interesante mencionar, probablemente los autores lo van a desarrollar mejor, cómo es que ahora ha surgido cierta depresión, porque aquí hay algo asociado, ¿no? Doctor Claro. Lo llamativo en la historia es la historia natural de la enfermedad. Hay momentos de agudización de la enfermedad y momentos de remisión. En esos momentos de remisión podría no necesitarse medicación, y probablemente es el caso de este paciente. Lo otro llamativo es el diagnóstico con el cual se complica la cosa, porque la diagnostican de esquizofrenia indiferenciada. Y puede en ocasiones ambas presentaciones, ambas enfermedades, pueden presentarse simultáneamente o confundirse inclusive en algunos casos. Muy bien. Doctor, aquí tenemos en la imagen, ¿no?, las diferencias entre un cerebro saludable y otro con adicción. Explíquenos un poco cuáles son las diferencias entre ambos. Bueno, acá se observa, ¿no?, en el cerebro saludable, esto significa que hay un aflujo de sangre normal, ¿no?, en los núcleos cerebrales. Esto que se ve en el otro gráfico no es así, ¿no? Entonces, hay otras áreas indudablemente donde también deberían observarse, pero en esta fundamentalmente se ve la dificultad que hay en el cerebro adicto para manejar adecuadamente uno de los neurotransmisores, que es la dopamina. ¿Es necesario, por ejemplo, hacer una tomografía para saber si esa persona tiene TOC? No es necesario. No es necesario. No es necesario. Muy bien. Hay otra consulta. Esta consulta viene de aquí, de nuestro equipo, y era si la cleptomanía tiene algo que ver con los TOCs. Tiene que ver, como le dije, hay un espectro TOC, ¿no? Cuando hay preocupaciones excesivas, cuando hay impulsos incontrolables, como el impulso de robar algo, ¿no?, el paciente actúa mediante una compulsión específica. ¿Cuál? La cleptomanía. ¿No? El de sustraer cosas ajenas. Sustrae esto. No es propiamente un trastorno obsesivo compulsivo, pero está dentro de toda esta amplia gama de desórdenes que se parecen al trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien, ya respondida. Muy bien. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Al volver, los doctores responden todas sus dudas. No se lo pierda. Volvemos con lo anunciado, con sus preguntas. Las preguntas que ustedes nos han enviado a las redes sociales. Les vuelvo a recordar que estamos en vivo. También nos puede llamar al 619-0670. Ahora sí, que los tres doctores están sentaditos. Vamos a leer algunas de las consultas. A ver, por favor, si nos ayudan bajando un poco aquí la pantalla. La de Greta. Es que me acerco tanto que ya me mareo, no veo. Greta dice, ¿el TOC tiene cura perenne o tiene que ser tratado de por vida? Justo lo que estábamos comentando en la pausa, ¿no? Algunos pacientes tienen que ser tratados de por vida, sobre todo los que han tenido varias reagudizaciones del problema. Algunos pueden resolverse hasta curarse en forma completa, pero la forma de responder es muy variable. No podríamos decir que todos van a responder o que todos no van a responder. Pero un porcentaje puede sí ser refractario, es decir, no responder ni a la mejor medicación ni al mejor tratamiento. Probablemente un 10 a 15% sean estos pacientes. ¿Ustedes qué opinan? Sí, la gran mayoría tiene tratamiento. La cosa es eso, poder determinar, ubicar al paciente, llevarlo lo más pronto posible para poder ver todo es que es un abanico realmente de síntomas que tiene el paciente para ver cuál es la mejor terapia desde el punto de vista médico y no médico. Perdón, farmacológico y no farmacológico. Doctor Rodríguez. Además, los tratamientos que funcionan bien es una combinación entre medicación y terapias. Porque claro, una cosa es ayudarlo químicamente a este tema de la recaptación de la serotonina y otra cosa es también permitirle a la persona, digamos, poder hablar de todas sus ansiedades y lo que le está ocurriendo en lo cotidiano, ¿no?
Y volviendo al caso de este joven, ¿no? El testimonio del joven que hemos visto, él decía que ya estaba mucho mejor. Y doctor Soto, usted dijo algo muy importante, nunca dejar de ir a sus controles. Claro, muchos de los pacientes de cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica ya se sienten bien. Entonces, con la medicación está totalmente equilibrado, están perfectos, están con su medicación muy bien, pero dicen, estoy bien y dejan la medicación. Y muchos no vuelven a su médico tratante. No vuelven a la consulta ya, Así, no entonces más. la idea es que se sienten bien, perfecto, que vayan al médico, consulten con ellos, diga, estoy bien o no, voy a subir la medicación, voy a bajarla. Es un acompañamiento completo, es un trabajo en equipo entre el paciente y su médico tratante. Ahí dicen los doctores, nunca se van a librar de nosotros. Bien, José William Fernández dice, doctores, muy buenos días. Bueno, nos escriben desde el Agustino, nos comenta, yo sufro de ansiedad, he presentado convulsiones y ahora estoy siendo medicado desde hace 3 años. He presentado taquicardias y sudoración excesiva debido al pánico que sufro sobre las arañas, cucarachas. Mi pregunta es con respecto a las manías, ¿cómo puede evitar uno el dejar de comerse las uñas? Partamos de algo. Si el paciente no tiene trastorno obsesivo compulsivo, No tiene TOC, tiene punto una número 1. fobia específica a arañas y cucarachas, a los insectos insectos. probablemente. ¿No? El problema de comerse las uñas debería ser primeramente evaluado acerca de cuál es el componente que está detrás de esto. Si es una forma de hacerse daño, ¿no? O si es una forma de actuar una compulsión a través de una preocupación. Faltarían datos para poder ayudar totalmente a esta persona. De todas formas, el hecho de comerse las uñas es algo que se ve muy, muy común, ¿no? Entre las personas, ¿no? Sí, se llama onicofagia, ¿no? Empieza como un producto de ansiedad y una persona que de alguna manera comiéndose las uñas maneja esta ansiedad, esta angustia. Se ve mucho en personas tímidas, en personas con dificultades de socialización, etc. El tema es que rápidamente se transforma en un hábito. Y el tratamiento del hábito al final es el gran problema, ¿no? Porque al final se termina comiendo las uñas como un movimiento automático, sin ningún tipo de razón de fondo que lo haga. Ajá, muy bien la Junta. Tenemos otro dato, por favor, lo pueden poner de nuevo, el latito. Bueno, vamos a la pregunta de Milagros entonces. Dice, hola, tengo una niña de 4 años que tiene miedo a veces a las propagandas, tiene manías de mover su lengua haciendo toc toc. Y hace un año la llevó al psicólogo y le dijeron que tenía principios de esquizofrenia. Imposible. No. La esquizofrenia aparece a los 8 años mínimo. Sí, eso es Y tiene 4 esa niña todavía. No, ni hablar. Eso es un diagnóstico bastante irresponsable para una niñita de 4 años. Y además es muy frecuente que, o sea, es normal que los niños pequeños tengan miedos a montones de cosas, claro, ¿no? A la oscuridad, y a etcétera. cuántos monstruos se les ocurra a la fantasía desplegar. Es absolutamente normal a esa edad y todavía por varios años más. Hay niños que antes de los 10 años pueden tener una serie de conductas obsesivas, pero luego desaparecen. Primero que se diluyen y en segundo lugar porque además es típico que un niño pequeño tema que aquello que piensa, por el sistema de pensamiento que todavía tiene que hacer, ¿no? Se haga realidad, claro. Entonces, ahí no se puede hacer un diagnóstico al modo que hemos estado hablando hasta su momento. Ok, entonces respondiendo a la señora, no, por un lado, señora, su pequeña no tiene esquizofrenia y por otro, busque una segunda opinión. Absolutamente. ¿No? Muy bien, todos dicen sí, aquí en la Junta Médica. Vamos con el siguiente dato. El tratamiento farmacológico debe ir acompañado de psicoterapia cognitiva conductual. Por favor, explíqueme en qué consiste lo de psicoterapia cognitiva conductual. La psicoterapia cognitiva conductual tiene una forma principal de presentación, que es la exposición con prevención de respuesta. En la exposición, la situación que causa la obsesión es expuesta al individuo afectado y se obliga a que no haga la compulsión. Eso va a generar una gran ansiedad, pero va a permitir algo, va a permitir reconocer al paciente que aquello que teme que va a ocurrir, si no hace la compulsión, no ocurre efectivamente, como en el caso del paciente que nos mostraban, ¿no? Está bastante claro por qué él hace las compulsiones. A él, por ejemplo, le caería muy bien esta terapia de exposición con prevención de respuesta, ¿no? Porque lo temido no va a ocurrir. Exacto, no está en su cabeza, nada más. nada más. La obsesión va a perder fuerza, ¿no?
pero esto supone previamente, como le dije hace un momento, un entrenamiento en relajación muscular, porque si no, la ansiedad es demasiado y es insoportable para el paciente. Usted, doctor, como especialista en psicoanalítica. Nosotros, sin definitivamente contradecir el procedimiento de cómo ayudar a la persona a enfrentar sus ansiedades, que es absolutamente útil y a veces totalmente necesario porque es práctico, es rápido. Entendemos que una persona con este tipo de características tiene una manera de ser en su relación con el mundo. Por ejemplo, lo que se observa es que son personas que tienen una particular necesidad de ser muy puntuales, tienen una relación con las figuras de autoridad de sumisión o de ataque, no sé, esta cosa que de repente surge como que o son muy sumisos o de repente explotan y desafían, se transforman en personas muy desafiantes, con un sentimiento de culpa muy grande que evidentemente lleva a que los rituales entren en una especie de círculo vicioso para mitigar esta sensación de no ser lo suficientemente bueno. Hay todo esto. Se ayuda entonces a la persona con procedimientos muy cercanos a entender que efectivamente el pensamiento está supliendo las relaciones afectivas que la persona puede tener con su entorno. Y sí, se le propone en algunas ocasiones que efectivamente ponga en juego este pensamiento donde está tan seguro de que algo malo va a ocurrir y a ver si efectivamente ocurre. Pero esto pasa solamente si estamos también trabajando en coordinación con una atención psiquiátrica que vea la parte de medicación en los casos más graves. Ahí va mi siguiente consulta, ¿no? Con el tema de la medicación, ¿no? ¿Les parece si primero vemos qué nos ha preparado nuestra reportera Aura y luego comentamos, ¿no? La medicación? ¿Les parece? Vamos a ver qué nos tiene Aura. Hola, esta nueva ruta de la salud nos ha traído a Dementes, una asociación que lucha contra los estereotipos negativos de la salud mental. Y para eso está Gema. Cuéntanos cuáles son los objetivos de Dementes. Bueno, Dementes nace hace casi 4 años con un sueño en particular, que es básicamente un Perú libre de estigmas. Y estigmas, aterrizado a lo que es salud mental, refiere precisamente a que el ciudadano de a pie tiene este estigma hacia las personas con afecciones mentales. Generalmente una persona con afección mental es relacionada con connotaciones negativas como violencia, hablamos de locos a diario, y la gente no se da cuenta que en esa manera de comunicarse realmente estamos estigmatizando e invisibilizando a una población bastante grande en nuestro país. Y casi siempre subestimamos todas sus habilidades, ¿cierto? Por supuesto, siempre creen que son personas que no son capaces de hacer cosas que las personas normales, como categorizan, podemos hacer como ir a trabajar, y esto en realidad no es cierto. Con una correcta medicación, cualquier persona con una afección mental, si es que requiriera de medicación, a veces es solo con terapia o con soporte o con amor de la familia, puede tener una vida como cualquiera, solo que con una afección mental. Y esto es bastante importante para Dementes. La afección mental no define a la persona es persona. Primero somos personas, no somos diagnósticos. ¿Por qué arte? Creemos que el arte visibiliza lo invisible y creemos que estas personas precisamente son invisibilizadas y, como te mencionaba, categorizadas en un grupo no talentoso. Sobre todo los talleres crean este espacio libre de tabúes, libre de estereotipos, que hacen que estas personas fortalezcan sus habilidades blandas y se empoderen, ¿no? Gonzalo, dime, ¿cuántos talleres de arte vas llevando? Voy llevando un taller de arte, pero 15, creo que son 15 talleres. Ya. Está, pues 15 talleres. Y yo sé que uno de tus talleres hiciste este dibujo. ¿Tú crees que nos puedas contar en qué te inspiraste? En la Catedral Gótica de Batman. Ah, perfecto. ¿Solamente en la película o en algo más? En la película, y creo que también un juego de Nintendo que yo tenía. Otro de los dibujos que sé que hiciste en tus talleres es este de acá. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a hacer este otro dibujo? Ese se llama Arequipa, porque en Arequipa
hay cerros que tienen nieve y también nieve, y así son Arequipa, así son. Y dime, entonces, ¿has descubierto una nueva pasión por la pintura, el arte? ¿Cómo te hace sentir quizá pintar las cosas que haces? Me hace sentir bien, relajado, se me van las tensiones, me hace sentir mejor, relajado. En realidad estamos siempre haciendo los talleres periódicamente, seguimos vendiendo las obras de arte, así que nos pueden buscar en nuestra página web, en nuestras redes sociales, que estamos como Dementes Perú, y preguntar por cualquiera de ellas. Y también estamos en una convocatoria de voluntarios a nivel nacional. La salud mental es un reto. 4 de cada 10 peruanos tendrían alguna afección mental. Esos son casi 11 millones de peruanos. Hay que hacer algo, hay que hablar de salud mental y hay que visibilizarla con estas iniciativas. Perfecto, muchas gracias, Gema. Gracias a ti. Esto ha sido todo con Dementes. Estudio, vamos con ustedes. Gracias. Muy bien, Aura, hay que hablar de salud mental. ¿Es bueno esta clase de actividades para las personas que tienen TOC también? Definitivamente. Cualquier actividad socializante, ¿no? Cualquier actividad productiva va a disminuir el impacto de la sintomatología, por el solo hecho de socializar. Entonces, definitivamente tiene que propenderse por parte del Estado o por parte de las instituciones a mayor actividad artística, laboral inclusive, o socializante. No, entonces totalmente recomendable esta clase de talleres. Antes estábamos hablando de la medicación, ¿no? ¿Cuándo es necesaria la medicación y cuándo no? La medicación es fundamental cuando ya hay significado clínico. Como comentaba hace un momento, significado clínico supone sufrimiento por parte del paciente y un tiempo mínimo de 1 hora que impida las funciones normales de esta persona. Esos 2 criterios ya suponen el inicio de medicación. Antes de esto no puede hablarse de que este trastorno obsesivo compulsivo, o como quiera llamársele, sea significativo. Tiene estos criterios, requiere tratamiento. ¿Cuánto tiempo requiere tratamiento? Probablemente un par de años. El primer episodio. Muy bien. Si hay varios episodios, probablemente el tratamiento requiera más tiempo, o sea, en algunos casos, de forma indefinida. Pero se puede dar el caso que el mismo paciente elija, no, yo no quiero medicación, quiero ir ahora por ese tipo de terapia, etcétera, y si le va muy bien, deja de lado las pastillas. Uno siempre tiene que darle opciones al paciente. Sí. Muy bien. Doctores, hacemos una nueva pausa en Junta Médica y ya regresamos con lo último. Doctores, hemos recibido una llamada de Omaida Araujo desde Chaclacayo y ella pregunta si alguien que tiene autismo puede tener TOC también. Puede tener síntomas TOC o puede desarrollar inclusive un trastorno obsesivo compulsivo. No es infrecuente. O sea, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Ok, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días. ¿Todavía no? Bueno, se corta en cualquier momento, ya volvemos a enlazarnos. Entonces, estamos con la llamada. A ver, vamos adelante. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Tengo un niño de 12 años que está diagnosticado con TOC. Está medicado con sertralina, él toma 2.5. Y últimamente, o sea, le bajaron sus compulsiones y he visto eso, ha tenido mejoría, pero últimamente me está jugando con fuego. ¿Tiene alguna relación con el TOC? O miedo que él se vaya a accidentar, ¿no? A ver, ¿han podido entender lo que ha dicho la señora? Por favor, si nos podrían bajar un poquito el volumen porque está demasiado alto. No. ¿Qué es lo que hemos podido entender? Que tiene un niño de 12 años que ha sido diagnosticado con TOC y le están dando una medicación. Sertralina. Ajá. Pero no hemos entendido muy bien exactamente. Ah, que tiene convulsiones también. Tiene convulsiones y juega con fuego, ¿me dicen? Y juega con fuego. Pero ¿cuál es la duda de la señora? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la consulta en sí? Porque los doctores también están un poquito desconcertados. Entre que averiguamos eso, doctores, si el tratamiento tiene efectos secundarios. Muchísimos. ¿No? Por ejemplo, hay al comienzo del tratamiento, ¿no?, sensación de ansiedad, cierta inquietud. A algunos pacientes puede quitarles el sueño al comienzo, ¿no? Como estos trastornos no ceden con poca medicación, hay que ir aumentando la medicación y por tanto también van a ir aumentando los efectos secundarios. Y dependiendo de cada medicamento, cada uno de estos va a tener más o menos efectos secundarios. Estreñimientos, temblores, ¿no?
no son tratamientos benignos, pueden generar síntomas secundarios, pero las medicaciones más modernas buscan justamente disminuir los efectos secundarios, aunque no lo consiguen del todo. Claro, ¿no? Lamentablemente siempre van a haber esos efectos. Claro. La idea es que cuando el médico comienza a tratar al paciente, hay muchos efectos que van a ser desagradables. Esa es la razón por la cual viene el seguimiento y las consultas frecuentes. Si yo estoy siendo tratado por el médico y tengo cierto tipo de efecto secundario, es regresar, doctor, me está pasando esto, y el colega tiene que lo reevalúa y quizás le aumente, le baje o le cambie de medicación. Entonces, siempre tiene que estar de la mano con el médico, porque mucha gente comienza a tener efectos secundarios, abandona el tratamiento y no regresa. Claro, ahí va, ¿no? Quizás al ver estos efectos negativos que empieza a sentir, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué, doctor? Yo no quiero tomar más esta medicación, ¿no? Y lo abandona, como dice usted. En el caso de otro tipo de terapia alternativa, No, si, digamos, el paciente dice, se cierra y dice que no quiere la medicación, ¿qué otra terapia podría llevar a cabo? en verdad, los pacientes son los que toman las decisiones. Uno no los puede obligar, si no también se vuelve uno el obsesivo con el pobre, la persona y su sufrimiento. Pero desde el punto de vista más de carácter ético, cómo uno tiene que trabajar, tiene que ser muy claro que si es que la persona no está siendo tratada del modo en que requiere ser tratado, ayudarlo va a ser muy difícil. Tampoco somos magos ni somos brujos. Va a ser muy difícil y no hay una cosa milagrosa que lo va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ahí está la capacidad profesional del especialista, que pueda realmente hacer entender al paciente y a su familia en particular, cuando se trata de adolescentes, en fin, adultos jóvenes, de cómo es que hay que tratar, anticipando que efectivamente van a haber efectos secundarios, anticipando que esto no se va a modificar de la noche a la mañana, fuera del hecho de que cuando ya acuden a consulta estamos hablando de años de sufrimientos previos. Entonces, realmente hay todo un trabajo que hay que hacer donde el especialista tiene que transformarse en una persona de confianza, tanto para el paciente como para el entorno del paciente. Y entonces la probabilidad de que se lleve bien el tratamiento aumenta. Ahí va mi consulta, ¿no? ¿Cómo debe actuar la familia? ¿Cómo debe trabajar la familia con este paciente que ha sido diagnosticado con TOC y ya está llevando a cabo un tratamiento? Las familias, desgraciadamente, colaboran con los síntomas. Muchas veces hasta los bañan a los pacientes cuando se demoran demasiado. La familia tiene que hacer una ruptura clara con los síntomas. No pueden intervenir, ¿no? Aunque esto pueda causarle a algunas madres sobreprotectoras sufrimiento también. Pero el colaborar con la sintomatología va a empeorar la sintomatología, no solo del paciente, sino de la familia en sí misma. Así que es muy importante el papel, ¿no? El papel de los más cercanos ahí, y de repente, ¿no? Quizás los hermanitos pequeños de repente se burlan, ¿no? O les parece gracioso. ¿No? Hay que hablar con ellos también. Claro, y a veces trabajar con la familia, ¿no? O sea, las sesiones con el paciente, pero también con la familia, ¿no? Sí, porque tal como el doctor dice, es muy frecuente observar madres sobreprotectoras vinculadas a pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. Claro, pero ahí también nos referimos allá a personas adultas. Claro. Ajá. O sea, no estamos hablando solo de niños, sino también de adultos. No. Que las madres, a pesar de ello, siguen ahí sobreprotegiéndos. Metidos ahí. Y alimentando su trastorno. Controlando, sobre todo son madres muy controladoras. Ya, muy bueno ese dato. Doctor Soto, está calladito. No, estoy acá de acuerdo con los colegas. La idea es que cuando un paciente tiene un trastorno psiquiátrico, muchas veces la familia interfiere o aumenta. Entonces el trabajo es con el paciente, con la familia, la medicación y lo mejor que pueda haber. Entonces la familia juega un rol importante en que se pueda cumplir la medicación y seguir las indicaciones del médico, porque a veces el paciente puede no tomar las medicaciones y nos va a ayudar pues a ver cómo va el progreso del paciente. Claro, no hay trabajo en equipo, como un triángulo, ¿no? El paciente, el médico y los familiares. Importante. Vamos con los mitos. Las personas con TOC poseen una inteligencia bastante superior. La cara de los doctores ya me ha hecho reír y todo. Y bueno, como ven, es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué hay esta creencia? La realidad es que, los estudiantes con algunas características obsesivas
parecen tener mejores hábitos de estudio. Porque y sobresalen. entonces, claro, porque hacen de sus estudios un ritual. Y eso los hace aparecer como si fueran más inteligentes. De allí podría venir esta idea. Ajá. Y lo mismo sucede con alguna persona que lo catalogan como el trabajador estrella, pero porque tiene, ¿no?, el toque de ser perfeccionista al máximo con su trabajo, ¿no? Imagina que se pase el día moviendo un tornillo. Un obsesivo lo hace perfecto, ¿no? Ah, claro, pero también imagínense que lo tengan que hacer en un día y tarda un mes. Vamos con el siguiente mito. Para curarse, las personas con TOC deben tener fuerza de voluntad. Tampoco. Difícil. Eso es lo que falta. Y además es un poco a veces, a mí personalmente, hacer que cargar al paciente con tienes que poner de tu parte, de ti depende. No depende de él. Son cosas que le pasan. ¿No? Así que entonces también falso. Señores, vamos a volver a recordarles, ¿no?, los servicios que brinda el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado, Hideyo Noguchi. Atención a los adultos y también a los niños, hacen diagnóstico y tratamientos, ¿no? Y aquí el doctor Guillermo Lat nos estaba contando un poco. Además también emergencia, consulta externa y hospitalización y rehabilitación, entre otros. El teléfono lo tienen aquí, 614-9200. Pueden preguntar por el doctor Guillermo Lat, cualquier cosa, ¿no? Bien, se nos acaba el tiempo, señores. Las conclusiones finales, las cámaras son todas suyas. Es necesario siempre estar atento a la conducta de las personas que son allegadas nuestras. Cualquier cambio en la conducta debe, por tanto, sugerir la posibilidad de una atención psiquiátrica. Lamentablemente, el trastorno obsesivo compulsivo es una epidemia oculta que toma muchos años en poder ser diagnosticada. Mientras más temprano se lleve a la consulta, mejores efectos va a tener el tratamiento que se instaure. Muy bien. Los trastornos obsesivos compulsivos y en general cualquier trastorno mental es tratable y requiere mucho respeto por el entorno, mucho respeto por un proceso que desgraciadamente no pudo seguir un curso natural para resolver ansiedades y angustias que todos tenemos, pero que en determinado tipo de personas, por razones históricas, por razones complejas y además multideterminadas, o sea, con muchos factores que influyen en eso, llega a tener que defenderse de angustias y ansiedades a través de esta vía. Hay otras vías tampoco muy saludables, pero hoy día nos estamos concentrando en esta, que es tratar de llevar todo y resolverlo a través de conductas en el que el pensamiento es lo más importante. Perfecto. Y ya por último, pero no menos importante, el doctor Soto. Bueno, la familia tiene que jugar un papel importante acá. Si vemos a alguien de la familia que no está cumpliendo bien su trabajo, no está bien en la parte amorosa, no está bien en la parte afectiva, se está aislando, algo está ocurriendo. Puede ser TOC o puede ser otro tipo de afección. Por lo tanto, si alguien está trabajando mal o está haciendo las cosas mal, tiene que buscar la ayuda de un profesional lo más pronto posible. Muy bien. Finalizamos esta segunda semana de Junta Médica. El día lunes, presten atención, hablaremos de epilepsia, ¿no? Aquí nunca nos olvidamos también de la salud mental, básico, importantísimo. Abordamos todo tipo de temas de la salud. Bueno, hemos estado muy serios el día de hoy, ¿no? Bueno, era un tema también que lo ameritaba, ¿no? Pero, doctores, ya estamos viernes, ¿no? Y estamos viernes, se nos acaba la semana, hay que relajarnos un poquito, ¿no? Y hace calor aquí además, ¿no? Ya queremos irnos a casa. Así que nos despedimos y me voy a poner nuevamente aquí entre los doctores. Ahí estoy muy bien acompañada, ¿no? Muy bien rodeada. Nos vamos, señores. El lunes nos reencontramos. Gracias, YouTube y Motivos. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana. ¿Nos despedimos? Todos ahí, los cuatro. Chao. Hasta el lunes. Nos vemos.